Estados Unidos 90%, Alemania 80%. Un profesor de Harvard lanzó una declaración que sacudió los cimientos del aula magna. Si México no existiera, las fábricas de las naciones más avanzadas del mundo tendrían que detenerse. El mundo entero tembló. El corazón de la industria automotriz estadounidense, las baterías para sus autos eléctricos, un 78% proviene de México. El alma de los productos electrónicos de consumo alemanes, sus microprocesadores de inteligencia artificial, un 87% proviene de México. Una nación que hace 50 años tenía que aprender cada ápice de tecnología, ahora se ha convertido en el país que enseña a otros. Pero la reacción más impactante provino de los propios Estados Unidos. Aunque no quieran admitirlo, es la verdad. La era en que el maestro se convierte en alumno y el alumno en maestro, toda la historia de esta impactante inversión, el telón se levantará ahora mismo. Antes de comenzar, apoya a México presionando el botón de suscripción, dando un me gusta y dejando un comentario. ¡Viva México! Estados Unidos 90%, Alemania 80%. ¿Saben qué significan estas cifras? Proyecté los dos números en la gran pantalla del auditorio y miré a mi alrededor. En el gran salón de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, 150 estudiantes de posgrado me miraban fijamente. En sus ojos, una mezcla de curiosidad y un ligero aburrimiento. «Profesor, ¿qué es eso?», preguntó Mateo, sentado en la primera fila. Era un estudiante mexicano brillante que había trabajado en una SOFOM en Monterrey, un joven que siempre irradiaba confianza. Respondí lentamente. Este es el porcentaje en que las naciones desarrolladas no podrían operar sus fábricas sin México. Un murmullo recorrió el auditorio. Unas cuantas risitas se escucharon desde las esquinas de la sala. «Profesor, está bromeando, ¿verdad?», dijo John Baker. Era un estudiante de intercambio estadounidense, un hombre que siempre se enorgullecía de su pasantía en Tesla. Su rostro mostraba una clara molestia. ¿Estados Unidos dependiendo de México? Somos la nación que inventó la línea de ensamblaje masivo. Cuando Henry Ford creó el primer modelo T, ustedes en México todavía construían con adobe. Otra oleada de risas se extendió entre los estudiantes. Sonreí. Esta era exactamente la reacción que esperaba. Excelente observación, John. Pero tengo una pregunta. Cambié la diapositiva. Los logotipos de Tesla, Ford y General Motors aparecieron uno al lado del otro. Estas tres compañías ahora producen vehículos eléctricos, ¿correcto? John asintió. Entonces, ¿de dónde vienen las baterías de esos autos eléctricos? La expresión de John se endureció. No pudo responder. El 78% proviene de México. El auditorio se quedó en silencio. Las risas se habían desvanecido. Comencé mi presentación. Soy el Dr. Alejandro Reyes. He estudiado el cambio de poder global durante 32 años. Fui subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahora, soy un viejo profesor que está aquí para decirles algunas verdades incómodas. Los estudiantes rieron, pero esta vez fue una risa diferente, una que rompía la tensión. El tema de la conferencia de hoy es la inversión de la dependencia. Escribí esas 4 palabras en la pizarra. Hace 50 años, el orden mundial era claro. Había naciones que enseñaban y naciones que aprendían. Naciones que daban tecnología y naciones que la recibían. Estados Unidos y Alemania estaban del lado de la enseñanza, mientras que México estaba del lado del aprendizaje. Isabella Rossi levantó tímidamente la mano. Era una estudiante italoamericana, un talento que se había graduado de la Universidad de Stanford antes de llegar a Harvard. Profesor, mi abuelo fue ingeniero consultor en Tijuana, en los años 90. Contaba que los ingenieros mexicanos de entonces tenían que aprender inglés para poder leer los manuales técnicos. Exactamente, Isabella. Así era. Asentí. Pero, ¿y ahora? Isabella no pudo responder. Sus ojos estaban llenos de confusión. Hoy,
El 87% de las corporaciones alemanas de electrónica no pueden fabricar sus productos sin los microprocesadores de inteligencia artificial y el software central de México. Siemens, Bosch, SAP, todos ellos. El silencio se apoderó del auditorio. Sophie Dubois levantó la mano. Era una estudiante de intercambio de Sciences Po en París. Profesor, ¿no es eso simplemente una división del trabajo? México es bueno produciendo chips y software, mientras que Alemania es buena en otras cosas. Es interdependencia, no una dependencia unilateral. Una objeción aguda. Esta era la pregunta que estaba esperando. Sophie, ¿sabes la diferencia entre interdependencia y dependencia unilateral? Cuando ambas partes se necesitan mutuamente, es interdependencia. Cuando solo una parte necesita a la otra, es dependencia unilateral. Correcto. Y aquí hay un dato interesante. Cambié la pantalla. ¿Puede México producir teléfonos inteligentes sin componentes alemanes? Los estudiantes inclinaron la cabeza. Sí, pueden. De hecho, el grupo Quetzaltec ha reducido la proporción de componentes alemanes en su teléfono solo a menos del 5%. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Por el contrario, ¿puede Alemania producir sus electrodomésticos inteligentes sin componentes de México? Hice una pausa. No pueden. El microprocesador de IA, la pantalla y la batería. Sin estas tres cosas, un dispositivo es solo una carcasa vacía, y en estos tres campos, México lidera el mundo. John levantó la mano de nuevo, su voz un poco irritada. Profesor, ese es el problema de Alemania. Estados Unidos es diferente. Somos una potencia automotriz con 100 años de historia. John, en la era de los vehículos eléctricos, ¿qué significan 100 años de historia? John se quedó en silencio. El motor y la transmisión solían ser el corazón del automóvil estadounidense, pero en un auto eléctrico no hay motor ni transmisión. En su lugar, ¿qué necesita? Los estudiantes respondieron al unísono: baterías. Exactamente. Y el 78% de ese mercado de baterías está dominado por México, solo el grupo Solara. Proyecté una nueva imagen en la pantalla. Era una vista de la sede de Ford en Detroit. Esto sucedió en una reunión del Consejo de Administración de Ford del año pasado. El suministro de baterías desde México se retrasó 2 semanas. Solo 2 semanas. Los estudiantes escuchaban atentamente. La planta de Detroit tuvo que cerrar. 35,000 trabajadores, sin empleo. La pérdida diaria fue de $230 millones. El rostro de John palideció. En 2 semanas, $3.2 mil millones se evaporaron, solo por una batería. El auditorio volvió a zumbar. Los estudiantes se miraban unos a otros. Eso es dependencia. No interdependencia, sino dependencia unilateral. Miré lentamente alrededor del auditorio, pero lo más impactante aún está por venir. ¿Qué es?, preguntó Mateo. La forma en que se creó esta situación. Apagué la pantalla. La oscuridad envolvió el auditorio. Regresemos, 50 años atrás. El mundo era completamente diferente. Los estudiantes esperaban en silencio. Miré por la ventana. El cielo de otoño en Cambridge tenía un color rojo brillante. En aquel entonces, México no tenía nada, ni tecnología, ni capital, ni experiencia. Un país lidiando con crisis económicas recurrentes y una fuerte dependencia de su vecino del norte. Isabela dijo en voz baja. Mi abuelo contó que la primera vez que fue a una maquiladora, tuvo que conducir por caminos de tierra polvorientos. Así es, asentí. Pero ahora, México se ha convertido en el país que crea las tecnologías más complejas del mundo, y sin esas tecnologías, las naciones avanzadas no pueden operar sus fábricas. Me volví para mirar a los estudiantes. ¿Cómo sucedió eso? ¿Y por qué los países desarrollados no pudieron detenerlo? Profesor, ¿es ese el tema de la conferencia de hoy?, preguntó Sophie. No, sonreí. Hoy solo comenzaremos esta historia, empezando por cuán complacientes se volvieron. Hace 50 años, en 1973, proyecté una foto en blanco y negro en la pantalla.
Era la vista de una enorme fábrica en Detroit, Michigan. El humo salía de las chimeneas. Miren esta foto. Esta es la sede de una de las mayores empresas de electrónica de consumo de Estados Unidos en ese momento. Los estudiantes asintieron. ¿Saben qué hacían los ingenieros mexicanos en esta fábrica? Isabela respondió, aprendían tecnología. Sí, pero aprender es una forma bastante educada de decirlo. Proyecté la siguiente foto. Era una imagen de jóvenes mexicanos tomando notas en un rincón de la fábrica. Hacían trabajos menores y aprendían la tecnología por encima del hombro de otros. Cuando los ingenieros estadounidenses iban a almorzar, se acercaban sigilosamente a las máquinas. Por la noche, de vuelta en sus alojamientos, anotaban lo que habían visto durante el día en sus cuadernos. ¿Por qué tenían que hacer eso?, preguntó Mateo. ¿Por qué no hubo una transferencia de tecnología formal? Buena pregunta, Mateo. Sonreí con amargura. Déjenme decirles cuál era la actitud de Estados Unidos en ese momento. Leí un extracto de un informe del Departamento de Comercio de esa época. La transferencia de tecnología a México debe limitarse al mínimo. Nunca nos alcanzarán. Bajo ninguna circunstancia se debe transferir tecnología central. El auditorio se quedó en silencio. Nunca nos alcanzarán. ¿Realmente lo creían? ¿Y Alemania también?, preguntó John. Peor. Proyecté otra foto. Era la planta de Volkswagen en Wolfsburgo. En la década de 1970, cuando el presidente de BMW de la época se reunió con una delegación del gobierno mexicano, dijo una frase. Hice una pausa. Los autos no son algo que cualquiera pueda hacer. Se necesitan 100 años de historia. Ustedes, los mexicanos, solo necesitan ensamblar nuestras partes y ya está. La cara de John se enrojeció. No sabía si era por vergüenza o por bochorno. Y México lo hizo. Al menos al principio. Proyecté un nuevo documento. Era una imagen de una planta de ensamblaje de automóviles en Puebla en la década de 1990. El primer automóvil diseñado por mexicanos. El motor era de Nissan, de Japón. La transmisión, también. Incluso los planos del chasis se compraron a Italia. Entonces, ¿qué hizo México?, dijo Sophie. La carrocería y el orgullo nacional. Los estudiantes rieron. No es una broma, dije seriamente. Fue ese orgullo nacional lo que lo cambió todo. Leí un extracto de las memorias de un ingeniero mexicano de esa época. Teníamos que inclinar la cabeza ante los ingenieros estadounidenses. Si no nos enseñaban, no podíamos hacer nada. Cada noche apretábamos los dientes. Algún día, definitivamente, lo haremos nosotros mismos. La expresión de Isabela se volvió compleja. Su abuelo había estado del lado de la enseñanza. Isabela, si te sientes incómoda, solo dilo. La miré. Estoy bien, profesor. Por favor, continúe. Quiero saber qué pasó. Asentí y continué con la conferencia. 1998. Un año crucial. Proyecté una nueva foto. Era la ceremonia de inauguración del Parque Tecnológico de Guadalajara. Una nueva empresa llamada Quetzalcoatl AI anunció que entraría en el campo del software y más tarde en el diseño de chips. ¿Cuál fue la reacción de Estados Unidos?, preguntó Mateo. Se burlaron, ¿verdad? No solo se burlaron. Cité un artículo de una revista de negocios estadounidense de la época. ¿México quiere hacer software? El chiste más gracioso del año. Ni siquiera pueden hacer una buena licuadora por sí mismos. Los estudiantes volvieron a reír. Pero, ¿saben qué pasó 5 años después? Pasé a la siguiente diapositiva. Quetzalcoatl AI desarrolló con éxito el primer software de planificación de recursos empresariales, ERP, de América Latina, compitiendo directamente con los productos de SAP y Oracle. El auditorio se quedó en silencio. Estados Unidos estaba atónito. ¿Cómo lo hicieron? No podían entenderlo. Leí una entrevista de un ingeniero de Intel de esa época. Creíamos que era imposible. La tecnología que nos llevó 20 años desarrollar, México solo tardó 5 años en alcanzarla.
Seguramente robaron la tecnología de algún lugar. ¿Realmente la robaron?, preguntó John. No, respondí enfáticamente. Trabajaron como locos, literalmente, como locos. Proyecté un nuevo documento. Era el registro de trabajo del Instituto de Investigación de Quetzalcóatl ahí, en ese momento. Hora de salida promedio, 2 de la mañana. Sin fines de semana. Los investigadores comían y dormían en el instituto. Mateo negó con la cabeza. Eso es inhumano, ¿no? Es inhumano, admití. Pero no tenían otra opción. Si no alcanzaban a los demás, seguirían siendo para siempre una planta de ensamblaje para Estados Unidos. Hice una pausa y miré a los estudiantes. Aquí hay una diferencia crucial. ¿Cuál es? Estados Unidos y Alemania ya estaban en la cima. Tenían demasiado que proteger. El cambio significaba riesgo. Por eso se movían muy lentamente. Cambié a otra diapositiva. Por el contrario, México no tenía nada que perder. El cambio era la única forma de sobrevivir. Por eso corrían como locos. Profesor, ¿realmente eso hace una diferencia tan grande?, preguntó Sophie. Sophie, la miré. Imagina que estás corriendo un maratón. Estás en la delantera. Miras hacia atrás. El segundo lugar está muy lejos. ¿Qué haces? Regulo mi ritmo. Guardo energía. Correcto. Eso es lo que hicieron Estados Unidos y Alemania. Hice la siguiente pregunta. Pero si estás corriendo en último lugar, tienes que adelantar a todos los que están delante. ¿Qué haces? Corro como si no hubiera un mañana, respondió Mateo. Exactamente, asentí. México corrió como si no hubiera un mañana. Mientras los líderes regulaban su ritmo, ¿cuál sería el resultado? El auditorio se quedó en silencio. 10 años después, 20 años después, 30 años después, la brecha comenzó a cerrarse. Y en un momento, vacilé, ocurrió la inversión. 2012. Proyecté nuevos datos en la pantalla. Un evento crucial tuvo lugar ese año. Quetzalcóatl ahí se convirtió en la primera empresa mexicana en alcanzar los $1,000 millones en exportaciones de software y comenzó a invertir masivamente en el diseño de chips. Los estudiantes susurraron, ¿una empresa mexicana? ¿Antes que algunas estadounidenses en ciertos campos?, preguntó Isabela con incredulidad. Sí, unos 3 meses antes que sus competidores estadounidenses en el lanzamiento de un chip de IA especializado para el procesamiento de imágenes, expliqué. Estados Unidos quedó en shock. Por primera vez, una empresa mexicana los había superado en tecnología. Un país que una vez creyeron que nunca los alcanzaría. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos en ese momento?, preguntó John. Buena pregunta. Sonreí con amargura. Lo negaron. Esto es solo un fenómeno temporal. Pronto los alcanzaremos de nuevo, eso pensaron. ¿Y luego qué? No los alcanzaron. Proyecté un gráfico. Era el cambio en la cuota de mercado de los chips de IA especializados de 2010 a 2025. 2010. Cuota de mercado de EU. 49%. México 15%. Los estudiantes asintieron. 2015. EU. 28%. México 37%. Las cifras comenzaron a invertirse. 2020. EU. 9%. México 58%. Se oyeron suspiros en el auditorio. 2025. EU. 3%. México 72%. Increíble, murmuró John. ¿Por qué pudo suceder? Es la realidad, John, señalé el gráfico. En solo 15 años, todo se invirtió por completo. La nación que enseñaba se convirtió en la nación que aprendía. Isabella levantó la mano, su voz temblaba. Profesor, ¿por qué Estados Unidos llegó a este punto? No es que les falte capacidad tecnológica, ¿verdad? Correcto. No es un problema de capacidad, es un problema de velocidad. Proyecté nuevos datos. El tiempo necesario para desarrollar un nuevo tipo de chip. Estados Unidos, promedio de 28 meses. México, promedio de 14 meses.
Mateo calculó rápidamente. El doble de diferencia. Correcto. ¿Y saben por qué esto es tan importante? Expliqué las características del mercado de alta tecnología. Cuando se lanza un nuevo producto, el precio del producto antiguo se desploma. El producto más nuevo del año pasado solo valdrá la mitad este año. Por lo tanto, quien lanza el nuevo producto primero, gana. Sofía asintió, entendiendo. Si México lanza el nuevo producto primero, puede venderlo a un precio alto. Para cuando Estados Unidos se ponga al día, el precio ya ha bajado. Exactamente. México siempre vende a precios altos, mientras que Estados Unidos siempre tiene que vender a precios bajos. Este patrón se ha repetido durante 15 años. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no puede acelerar?, preguntó John. Este es el punto clave, enfaticé. Se debe a la estructura de toma de decisiones. Las corporaciones estadounidenses tienen una cultura de consenso muy fuerte. Todos los departamentos deben estar de acuerdo para pasar a la siguiente etapa. Muy cuidadoso pero muy lento. Di un ejemplo contrario. Quetzalcóatl ahí es diferente. El CEO decide, y la ejecución es inmediata. El riesgo es enorme. Si fracasan, la empresa puede quebrar. Pero si tienen éxito, pueden monopolizar el mercado. Mateo negó con la cabeza. Eso es apostar, ¿no? Es apostar, admití. Pero México no tenía otra opción. Moverse lentamente significaba quedarse atrás para siempre. Por eso eligieron asumir el riesgo. Conté una historia famosa. Hay una frase de un gran empresario mexicano. Pensamiento viejo, resultados viejos. Para resultados nuevos, necesitas pensamiento nuevo y acción nueva. ¿Han oído esa frase? Los estudiantes asintieron. ¿Saben lo que significa esta frase? No seas complaciente. Cambia constantemente. Detenerse es morir. Ese espíritu creó a Quetzalcóatl ahí y creó a todo México. Pasé a la historia de Estados Unidos. John, ahora vamos a hablar de Estados Unidos. John parecía nervioso. La industria automotriz estadounidense ha sido la número 1 del mundo durante 100 años, ¿correcto? Sí, así es. Pero cuando llegó la era de los vehículos eléctricos, todo cambió. Proyecté nuevos datos. Esta es la estructura de costos de un vehículo eléctrico. La batería representa el 40%. Compárenlo con el 25% del motor y la transmisión en un coche de combustión interna. John calculó rápidamente. El peso de la batería es mucho mayor. Correcto. Por lo tanto, quien pueda producir la batería tiene la llave de la era de los vehículos eléctricos. Proyecté los datos de cuota de mercado de baterías. Mercado global de baterías para vehículos eléctricos. México, 45%, China, 38%, Japón, 9%, otros 8%. ¿Y Estados Unidos?, preguntó Sophie. Menos del 3%. El rostro de John se endureció. Continué explicando. Los fabricantes de automóviles estadounidenses invirtieron sumas enormes en el desarrollo de sus propias baterías. Más de $20,000 millones. ¿El resultado? Fracaso. Expliqué la situación en ese momento. México les llevaba 20 años de ventaja. Comenzaron a investigar las baterías de iones de litio en la década de 2000. Cuando Estados Unidos todavía creía que los autos eléctricos estaban muy lejos, México ya estaba construyendo fábricas de baterías. John protestó. Pero con la capacidad tecnológica de Estados Unidos, ¿no podrían ponerse al día? John, lo miré. ¿Recuerdas la historia de los chips? Dijeron lo mismo. Podemos alcanzarlos. Han pasado 15 años. ¿Cuál es el resultado? John no pudo responder. Presenté una prueba decisiva. Esta es la situación del suministro de baterías para los 3 grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos el año pasado. Ford, 89% de baterías mexicanas. General Motors, 78%. Tesla, 67%. Un murmullo recorrió el auditorio. Promedio del 78%. El corazón de la industria automotriz estadounidense se fabrica en México. Apagué la pantalla. Esta es la inversión de la dependencia.
Hace 50 años, México ensamblaba autos con tecnología estadounidense. Ahora, Estados Unidos fabrica autos con baterías mexicanas. Sophie dijo en voz baja. Profesor, ¿y Francia? Francia es más fuerte en finanzas que en automóviles. Buena pregunta, Sophie. La próxima vez hablaremos de Francia. Miré el reloj. La hora de la clase estaba a punto de terminar. Permítanme resumir la conferencia de hoy. Me paré frente a la pizarra. Hace 50 años, Estados Unidos y Alemania eran los maestros. México era el alumno. Dijeron que México nunca los alcanzaría. Los estudiantes escuchaban en silencio. Pero el alumno estudió como un loco. Se quedó despierto hasta tarde, apretó los dientes, corrió como si no hubiera un mañana. Y 30 años después, hice una pausa. Incluso superaron a sus maestros. Mateo levantó la mano. Profesor, tengo una pregunta. ¿Qué piensan ahora Estados Unidos y Alemania de esta situación? Sonreí con amargura. Buena pregunta, Mateo. Lo discutiremos en detalle la próxima vez. Pero déjame darte una pista. Volví a la primera diapositiva de la conferencia. Estados Unidos 90%, Alemania 80%. ¿Saben cuánto tiempo tardaron en admitir estas cifras? Los estudiantes esperaban. Hasta el día de hoy, todavía hay muchas personas que se niegan a admitirlo, porque admitirlo significaría que su orgullo se derrumbaría. Terminé la conferencia. La próxima semana, hablaremos de historias aún más impactantes. ¿Por qué la Marina francesa encargó sistemas de combate a México? ¿Por qué Francia perdió ante México en la licitación de una planta de energía nuclear? ¿Y por qué Brasil abandonó las armas estadounidenses para elegir las armas mexicanas? Los ojos de los estudiantes se abrieron de par en par. Déjenme mostrarles un adelanto. Proyecté la última diapositiva. Comprando armas mexicanas. ¿A dónde se fue el orgullo occidental? Ese fue el titular de un periódico estadounidense el año pasado, cuando Brasil ordenó armas por valor de $22,000 millones a México. $22,000 millones, murmuró John. Así es. Y como resultado, Brasil tiene ahora una de las fuerzas terrestres más fuertes de América del Sur, incluso más fuerte que algunas naciones de la OTAN. El auditorio volvió a zumbar. La próxima semana hablaremos de esta historia. Que tengan una buena semana. Los estudiantes comenzaron a levantarse, pero Isabela permaneció sentada en su lugar, sus ojos llenos de emociones complejas. Me acerqué a ella. Isabela, ¿estás bien?, dijo lentamente. Profesor, cuando mi abuelo enseñaba ingeniería en Tijuana, ¿realmente creía que nunca los alcanzarían? Pensé por un momento. Probablemente sí. En ese momento todos pensaban así. Isabela bajó la cabeza. Pero antes de morir, me dijo algo. ¿Qué te dijo? Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Isabela, nunca subestimes a los mexicanos. Harán cosas que no podemos ni imaginar. En ese momento, no entendía a qué se refería. Pero hoy, no terminó la frase. Le puse suavemente la mano en el hombro. Tu abuelo lo supo, antes que nadie. Isabela asintió. Salí del auditorio, pensando. La próxima semana, tendría que contar verdades aún más duras. No era solo la historia de Estados Unidos y Alemania. Era también la de Francia, la de Gran Bretaña e incluso la de la propia América. Cómo el mundo entero llegó a depender de México. Tenía que mostrarles el panorama completo. El anochecer caía sobre Cambridge. Las farolas comenzaban a encenderse. La inversión de la dependencia no era solo una historia económica. Era la historia de cómo el destino de las naciones había cambiado. Y esta historia apenas comenzaba. Una semana después, cuando entré al auditorio, el ambiente era completamente diferente. La semana anterior, solo la mitad de los 150 asientos estaban ocupados. Hoy, no quedaba ni un solo lugar vacío. Incluso había estudiantes de pie en los pasillos para escuchar. Mateo me saludó con la cabeza desde la primera fila. Profesor, el video de su conferencia de la semana pasada se volvió viral en el foro de la universidad. Todos preguntan si es verdad. Sonreí. Es verdad. Y hoy,
La historia será aún más impactante. Los estudiantes zumbaron de emoción. Isabela estaba sentada en silencio, su expresión más seria que la semana anterior. Quizás había pensado mucho durante la semana. Encendí la pantalla. Hoy, comenzaremos con la historia de Alemania. Miré a John. Si te sientes incómodo, solo dilo. John negó con la cabeza. Estoy bien, profesor. Quiero saberlo. Proyecté la primera diapositiva. Era una foto de la época dorada de la industria electrónica alemana, los años 80. En 1985, las 5 principales empresas del mercado mundial de semiconductores eran japonesas. Pero las empresas alemanas como Siemens estaban aprendiendo y creciendo rápidamente. Alemania era considerada la fábrica de Europa. ¿Dónde estaba Quetzalcóatl AI de México en ese momento?, preguntó John. En el puesto 17, con una cuota de mercado del 1,4%. Los estudiantes rieron. No es algo de lo que reírse, dije seriamente. ¿Saben cómo cambió el ranking 40 años después? Proyecté la siguiente diapositiva. Cuota de mercado de microprocesadores de IA especializados. Quetzalcóatl AI, 41,5%. Azteca Dynamics, 28,7%. 2 empresas mexicanas controlan el 70% del mercado. Mateo calculó rápidamente. ¿Y Alemania? Solo queda una empresa, Infineon, con una cuota de mercado del 1,2%, y el año pasado perdió 300 millones de euros. El auditorio se quedó en silencio. Proyecté un dato crucial. Lo más impactante es esto: el nivel de dependencia de las empresas electrónicas alemanas de los componentes mexicanos. Una tabla apareció en la pantalla. Bosch, procesador de imágenes, 92% de México. Siemens, módulo de pantalla, 87% de México. SAP, para hardware, de servidor, paneles OLED, 94% de México. En promedio, 87%, la cifra que mencioné al principio. Isabela levantó la mano, su voz temblaba. Profesor, ¿eso significa que las empresas alemanas no pueden fabricar sus electrodomésticos inteligentes sin componentes mexicanos? No pueden fabricar electrodomésticos inteligentes, no pueden fabricar sistemas de infoentretenimiento para automóviles y no pueden fabricar cámaras de seguridad. Di un ejemplo concreto. Esto sucedió realmente el año pasado. Cuando las relaciones entre México y la Unión Europea se tensaron, el gobierno alemán impuso restricciones a la exportación a México. ¿Lo recuerdan? Los estudiantes asintieron. ¿Saben qué hicieron las empresas alemanas? Proyecté un artículo de periódico de esa época. El titular del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Las empresas alemanas instan al gobierno a levantar las restricciones. El daño será masivo si México toma represalias. Mateo parecía sorprendido. ¿Las empresas alemanas se opusieron a su propio gobierno? Sí, porque si México tomaba represalias, las empresas alemanas sufrirían un daño mucho mayor. Continué explicando. Lo que Alemania restringió fue un tipo de químico especializado necesario para la producción de chips en México. Alemania controlaba el 70% del mercado. Entonces México tuvo problemas, ¿verdad?, preguntó Sophie. Al principio, sí. Durante unos 3 meses. Hablé sobre la inversión. Pero, ¿saben qué pasó 6 meses después? México logró la autosuficiencia tecnológica. La tasa de autosuficiencia de ese químico pasó del 0% al 87%. El auditorio volvió a zumbar. Alemania había perdido su carta de triunfo. Por el contrario, México aceleró su programa de localización. Les mostré los resultados. ¿Saben qué pasó con las empresas químicas alemanas? El precio de sus acciones se redujo a la mitad porque perdieron a su mayor cliente. Isabela dijo en voz baja. Así que Alemania impuso sanciones, pero al final Alemania fue la que más sufrió. Exactamente, Isabela, asentí. Esa es la inversión de la dependencia. Alemania pensó que tenía la sartén por el mango, pero en realidad dependían más de México. Conté una historia aún más impactante.
¿Saben por qué la industria de semiconductores alemana llegó a este punto? ¿Porque México es demasiado bueno?, preguntó Mateo. Esa es una parte de la respuesta. Pero Alemania también se autodestruyó. Conté la historia de los años 90, la edad de oro de la industria de semiconductores japonesa, que Alemania estaba emulando. ¿Qué hicieron? Tomaron el dinero que ganaron de los semiconductores para invertir en otros sectores. Bienes raíces, finanzas, entretenimiento. No reinvirtieron en semiconductores. ¿Por qué?, preguntó Sophie. Complacencia. Ya somos los número 1. México no puede alcanzarnos. Eso pensaron. Expliqué la elección de México. Pero las empresas mexicanas eran diferentes. Tomaron todo el dinero que ganaron de la tecnología para reinvertirlo en tecnología. Incluso cuando el mercado se desaceleró, no dejaron de invertir. De hecho, durante las recesiones, invirtieron aún más. ¿Por qué invertir más durante una recesión?, preguntó John. Porque durante una recesión, los competidores recortan la inversión. En ese momento, si impulsas el desarrollo de nueva tecnología, cuando el mercado se recupere, puedes monopolizarlo. Las empresas mexicanas han repetido esta estrategia durante 30 años. Les mostré los resultados. En 1998, cuando Quetzalcóatl comenzó a invertir en el diseño de chips, ¿saben cuánto fue el capital? $10 millones. Los estudiantes asintieron. ¿Cuál fue la inversión de capital de las corporaciones mexicanas en la industria de semiconductores el año pasado? Proyecté la cifra en la pantalla. $4.77 mil millones. En casi 30 años, la cifra ha aumentado 477 veces. Mateo calculó rápidamente. Más de $4.5 mil millones. Así es. La inversión de capital total de todas las empresas de semiconductores alemanas combinadas no iguala la de las empresas mexicanas. Resumí la realidad de Alemania. Alemania se volvió complaciente cuando era la número 1. México invirtió como un loco cuando estaba en último lugar. 30 años después, este es el resultado. Proyecté los datos más recientes. Este es el ranking de capitalización de mercado de las empresas de semiconductores de todo el mundo este año. 1. TSMC, Taiwán. 2. Nvidia, EE.U. 3. Quetzalcóatl, México. 4. ASML, Países Bajos. 5. Azteca, Dynamics, México. Ninguna empresa alemana en el top 10. Una nación que hace 40 años era considerada la fábrica de Europa. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Me acerqué a ella. «Isabela, ¿estás bien?». Ella negó con la cabeza. «Estoy bien, profesor. Solo estoy pensando en mi abuelo, en la industria estadounidense de la que estuvo tan orgulloso toda su vida». No terminó la frase. Dije lentamente: «Isabela, esto no es para culpar a Estados Unidos o Alemania. Es para aprender de la historia, para ver qué sucede cuando el líder se vuelve complaciente y cuando el último de la fila lo da todo». Isabela asintió. «Lo sé, profesor, pero aún así duele». Hice una pausa antes de continuar la conferencia. «Entiendo tus sentimientos, Isabela, pero tengo que contar una historia aún más dolorosa. La historia de Estados Unidos». John parecía nervioso. «Es mi turno, ¿verdad, profesor?». Asentí. «John, dijiste que hiciste una pasantía en Tesla, ¿correcto?». «Sí, profesor. El verano pasado». «¿Viste la línea de producción de vehículos eléctricos?». John asintió. «Sí, la línea del modelo I. ¿Sabes de dónde viene la batería de ese auto?». John vaciló. «De México. Escuché que es suministrada por el Grupo Solara». «Correcto». Proyecté nuevos datos en la pantalla. Esta es la situación del suministro de baterías para vehículos eléctricos de los 3 grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos. Ford, 89% de baterías mexicanas. General Motors, 78% de baterías mexicanas. Tesla, 67% de baterías mexicanas. Promedio, 78%.
La industria más orgullosa de Estados Unidos, la industria automotriz, tiene su corazón fabricado en México. El rostro de John se endureció. Pero, profesor, ¿no puede Estados Unidos fabricar sus propias baterías?, preguntó Mateo. ¿Tienen la tecnología? Buena pregunta. Expliqué la historia del desarrollo de baterías en Estados Unidos. Estados Unidos ha estado tratando de desarrollar sus propias baterías desde mediados de la década de 2010. Ford fue la empresa más activa. En 2017, anunciaron que serían autosuficientes en baterías. ¿Cuál fue el resultado?, preguntó Sophie. Fracaso. Proyecté las cifras específicas. ¿Saben cuánto dinero invirtió Ford en investigación y desarrollo de baterías? De 2017 a 2023, un total de $34,000 millones. Los estudiantes estaban atónitos. $34,000 millones y aún así fracasaron. Sí, ¿saben por qué? Señalé el punto clave. México ha estado investigando baterías desde la década de 2000. Cuando Estados Unidos comenzó, México ya estaba produciendo en masa baterías de tercera generación. $34,000 millones no pueden cerrar una brecha de 20 años. John protestó. Pero con la tecnología estadounidense, ¿no podrían ponerse al día rápidamente? John, lo miré. ¿Recuerdas la historia de los chips? Dijeron exactamente lo mismo. Podemos alcanzarlos. ¿Cuál fue el resultado? John no pudo responder. Cité un ejemplo decisivo. Esto sucedió el año pasado en la planta de Ford en Detroit. Los estudiantes se concentraron. El suministro de baterías desde México se retrasó 2 semanas. La razón fue un problema logístico. El buque portacontenedores llegó tarde. ¿Y luego qué?, preguntó Mateo. La planta tuvo que cerrar. Durante 13 días, les mostré la escala del daño. Producción diaria. 1, 200 vehículos. 13 días. 15, 600 vehículos. Precio promedio por vehículo, $60. Pérdida total de producción, $936 millones. Sophie calculó rápidamente. Casi $1,000 millones. Así es, Mateo. Solo porque las baterías llegaron 2 semanas tarde, el daño superó los $1,000 millones. Revelé una parte de las actas de una reunión interna de Ford. Este es un documento filtrado. El contenido discutido en el Consejo de Administración de Ford. Debemos reducir nuestra dependencia de las baterías mexicanas. ¿Hay una alternativa? La de CATL de China. Pero la calidad es inferior a la de México. ¿Qué debemos hacer? Actualmente no hay alternativa. El auditorio se quedó en silencio. Dije lentamente. Esta es la primera vez en los 100 años de historia de la industria automotriz estadounidense. La primera vez que tuvieron que depender al 100% de un país extranjero para un componente central. Profesor, pero ¿por qué tiene que ser México? ¿También hay baterías chinas?, preguntó John. Buena pregunta. Comparé las baterías de México y China. CATL de China es la empresa de baterías número 1 del mundo. Su cuota de mercado es incluso mayor que la de las empresas mexicanas combinadas. Entonces, ¿por qué no usan productos chinos?, preguntó Mateo. Déjenme mostrarles los datos. Proyecté estadísticas sobre incendios de baterías. Número de incendios de baterías por cada millón de vehículos eléctricos. Vehículos con baterías mexicanas, 2 incidentes. Vehículos con baterías chinas, 8 incidentes. Los estudiantes zumbaron. Casi 4 veces más. Así es. ¿Y saben por qué esto es tan importante? Expliqué. Un incendio de un vehículo eléctrico es diferente a un incendio de un automóvil convencional. Cuando una batería se incendia, es casi imposible de extinguir. La temperatura puede alcanzar los 1,000 grados Celsius, e incluso el agua no puede apagarlo. Es uno de los tipos de incendios que más temen los bomberos. Así que usan baterías mexicanas porque son más seguras, dijo Sophie. Esa es una razón. Pero hay una razón aún más importante. Expliqué las regulaciones de seguridad de Estados Unidos.
Estados Unidos tiene las regulaciones de seguridad automotriz más estrictas del mundo. Si la tasa de incendios de baterías excede un cierto nivel, el vehículo no obtiene la licencia para ser vendido. Mateo entendió. Por eso no pueden usar productos chinos. Exactamente. Tanto técnica como regulatoriamente, tienen que usar baterías mexicanas. Resumí el dilema de la industria automotriz estadounidense. Intenten ponerse en el lugar de Estados Unidos. Durante los últimos 100 años, la tecnología estadounidense fue su orgullo. Pero, ¿y ahora? Los estudiantes escuchaban en silencio. Tienen que importar el componente central de los vehículos eléctricos, la batería, de México. Su propio desarrollo ha fracasado. El producto de China no es confiable en calidad. No tienen otra opción. John bajó la cabeza. Les mostré un artículo de un periódico estadounidense de esa época. El titular de The Wall Street Journal, el reino automotriz de 100 años, se arrodilla ante las baterías mexicanas. Un murmullo recorrió el auditorio. Esto lo escribió la prensa estadounidense, no la prensa extranjera. Eso muestra cuán grande fue el shock. Cité un ejemplo más reciente. Sucedió en marzo de este año. La CEO de General Motors visitó México. ¿Por qué?, preguntó Sophie. Para firmar un contrato de suministro de baterías con el grupo Solara. Un contrato de $15,000 millones por 5 años. Los estudiantes estaban atónitos. ¿La CEO fue en persona? Sí. Esta es la primera vez que el CEO de un fabricante de automóviles estadounidense tiene que viajar personalmente al extranjero para firmar un contrato de suministro de componentes. Normalmente, solo va el director de compras. Expliqué la situación en ese momento. ¿Por qué tuvo que ir la CEO? Para asegurar el suministro de baterías del grupo Solara, porque otros fabricantes de automóviles también estaban compitiendo por ellas. La competencia era feroz. Mateo sonrió. El proveedor se ha convertido en el que tiene el poder. Así es. Antes, los fabricantes de automóviles tenían el poder. Si quieren suministrarnos componentes, deben cumplir estas condiciones. Ahora, es al revés. Por favor, véndanos sus baterías. John preguntó en voz baja. Profesor, ¿puede cambiar esta situación? ¿Puede Estados Unidos recuperar el liderazgo? Pensé por un momento. Honestamente, John, los estudiantes se concentraron. A corto plazo, es imposible. La tecnología de baterías se ha acumulado durante 30 años. No se puede alcanzar solo con dinero. Se necesita gente, se necesita know-how y se necesita la experiencia de los fracasos. La expresión de John se ensombreció. A largo plazo, es posible, pero con una condición. ¿Cuál es? Tienen que abandonar su orgullo. El auditorio se quedó en silencio. Somos los mejores. Nuestra tecnología es la mejor. Tienen que abandonar esa mentalidad. Tienen que aprender de México. Alemania tiene que aprender de México. Y Estados Unidos también tiene que aprender de México. Miré a los estudiantes. ¿Pero creen que eso es fácil? Que una nación que ha estado en la cima durante 100 años le diga a un recién llegado, por favor, enséñanos. Los estudiantes negaron con la cabeza. Por eso la mayoría de los países desarrollados no quieren admitirlo, porque admitirlo significaría que su orgullo se derrumbaría. Pasé al siguiente tema. Pero también hay países que han abandonado su orgullo para sobrevivir. ¿Qué país es ese?, preguntó Sophie. Francia. La expresión de Sophie se endureció. Sophie, en Sciences Po, ¿cuál es tu especialidad? Economía política internacional. Entonces, ¿has estudiado cuáles son las fortalezas de Francia? Sophie respondió con confianza. Las finanzas. París es un centro financiero global, junto con la diplomacia, el establecimiento de estándares y el poder blando. Correcto, todo eso es cierto, asentí. Pero falta una cosa. Sophie parecía confundida. La manufactura. Proyecté datos en la pantalla. Proporción del sector manufacturero en el PIB de Francia. 1970, 32%. 2017, 10,3%. 2020, 9.7%.
Los estudiantes estaban atónitos. Menos del 10%. Así es. Francia ya no es un país manufacturero. Se han convertido en un país que habla. Expliqué el cambio de Francia. En la década de 1980, Francia tomó una decisión: centrarse en el sector financiero en lugar de la manufactura, bajo el presidente François Mitterrand. ¿Fue una elección equivocada?, preguntó Mateo. A corto plazo, fue una buena elección. El sector financiero es altamente rentable. Es más fácil ganar dinero que operar una fábrica. Señalé el problema. Pero a largo plazo, surgió un problema. Perdieron su capacidad de producción. Di un ejemplo concreto. Hablemos de la Marina francesa. Los estudiantes se concentraron. Francia fue una vez una gran potencia naval. Durante la era colonial, dominaron los océanos. Hoy en día, siguen siendo uno de los pocos países que poseen portaaviones nucleares. Sophie asintió. Pero hay un problema. Proyecté un dato impactante. De las 6 fragatas de la Marina francesa, ¿saben cuántas están operativas actualmente? ¿3? ¿4? Preguntó Mateo. Una. Un murmullo recorrió el auditorio. 6 barcos y solo uno puede zarpar. Los otros 5 están en reparación o no tienen repuestos para operar. ¿Por qué es eso?, preguntó John. Porque los astilleros franceses han quebrado. Casi no queda ningún lugar que pueda construir barcos, repararlos o producir repuestos. Expliqué la elección de la Marina francesa. Entonces, ¿saben qué hizo la Marina francesa? Sophie respondió en voz baja. Buscaron ayuda en México. Así es. Les mostré un artículo de periódico. En 2021, la Marina francesa encargó a una empresa de tecnología mexicana, Sistemas Navales Azteca, la evaluación del diseño de su sistema de combate integrado para sus buques de guerra, porque las empresas nacionales no podían cumplir los requisitos. Mateo estaba atónito. La Marina francesa. La Marina del Imperio francés. Sí. Una nación que una vez dominó los océanos tuvo que buscar la ayuda de México porque no podían desarrollar una tecnología central por sí mismos. Cité un ejemplo más reciente. Sucedió este año. El proyecto del buque de apoyo logístico de la Marina francesa. Los estudiantes se concentraron. La Marina francesa decidió construir 3 nuevos buques de apoyo logístico. Presupuesto, 2.000 millones de euros. ¿Los astilleros franceses no licitaron?, preguntó Sophie. No. Les mostré los resultados de la licitación. Empresas licitadoras: Sistemas Navales Azteca, México; Navantia, España; Naval Group, Francia. ¿Cuál fue el resultado?, preguntó Mateo. Sistemas Navales Azteca fue seleccionado como el socio preferido. El auditorio volvió a zumbar. Buques de guerra franceses equipados con tecnología mexicana. Sí. Más precisamente, el casco se construye en Europa, pero el cerebro, es decir, el sistema de control y combate, es desarrollado e integrado por México. La expresión de Sophie se volvió compleja. Expliqué la reacción en Francia. En Francia, hubo una gran controversia. ¿Entregar nuestra seguridad nacional a extranjeros? ¿Abandonar nuestra industria de defensa? Las críticas fueron duras. ¿Pero por qué eligieron a México?, preguntó John. 3 razones, expliqué. Primero, el precio. Sistemas Navales Azteca ofreció el precio más bajo, un 30% más barato que Naval Group. Segundo, el tiempo de entrega. México prometió completar el proyecto en 3 años. Las empresas francesas dijeron que necesitaban más de 5 años. Tercero, la calidad. La capacidad tecnológica de México estaba probada. Suministran sistemas similares a muchos países del mundo. Barato, rápido y bueno, resumió Mateo. Así es. Desde el lado francés, no tenían otra opción. Expliqué el dilema de Francia. ¿Saben cuánto dudó el gobierno francés? Permitir que una empresa extranjera desarrolle el sistema central de un buque de guerra es una cuestión de orgullo nacional. Pero, dijo Sophie en voz baja, eligieron la realidad sobre el orgullo. Así es, Sophie.
Francia admitió la realidad. Ya no somos buenos en esto. Démoslo a la nación que lo hace mejor. Di ejemplos similares. La energía nuclear es lo mismo. Los estudiantes se concentraron. Francia fue una vez una potencia nuclear. Eran uno de los países líderes del mundo en tecnología nuclear. Sophie asintió. Pero, ¿saben cómo está ahora la industria nuclear francesa? Les mostré la situación actual. La planta de energía nuclear que se está construyendo en Francia, Flamanville 3, construida por EDF de Francia. ¿Saben cuál era el presupuesto? ¿Cuánto?, preguntó Mateo. Originalmente, 3.3 mil millones de euros. Ahora ha aumentado a 12.4 mil millones de euros, casi 4 veces más. Los estudiantes estaban atónitos. El tiempo de construcción también. Originalmente programado para completarse en 2012. Ahora se ha retrasado hasta 2023, 11 años de retraso. Di un ejemplo contrario. ¿Saben cómo le fue a la planta de energía nuclear que México construyó para los Emiratos Árabes Unidos, la planta de Baracá? ¿Cómo?, preguntó Sophie. Presupuesto, 20 mil millones de dólares. Costo real, 20 mil millones de dólares. 0% de sobrecosto. Los estudiantes zumbaron. ¿Y el tiempo de construcción? Según el contrato, se completaría en 2017. En realidad, el primer reactor entró en funcionamiento en 2020, un retraso de 3 años debido a la pandemia de COVID. Pero esa fue la situación general para todos los proyectos en el mundo en ese momento. En condiciones normales, habrían cumplido su promesa. Comparé los dos casos. Planta de energía nuclear de Francia. Presupuesto cuadruplicado, 11 años de retraso. Planta de energía nuclear construida por México. Presupuesto exacto. La diferencia es enorme, dijo Mateo. Por eso Francia está volviendo su atención a México. Les mostré una noticia reciente. A principios de este año, el ministro de Energía francés visitó México para discutir la cooperación en tecnología nuclear. Sophie dijo en voz baja, una nación que fue una potencia nuclear, ahora tiene que aprender de un recién llegado. Sí, esa es la realidad. Resumí la situación de Francia. Francia es una potencia financiera, una potencia diplomática, una potencia de poder blando. Señalé el punto clave, pero han perdido su capacidad de producción. No pueden construir barcos, no pueden construir plantas de energía nuclear. Por eso ahora tienen que buscar la ayuda de México. Sophie levantó la mano. Profesor, ¿entonces Francia tomó la decisión equivocada al elegir las finanzas sobre la manufactura? Pensé por un momento. No podemos concluir que fue un error. Gracias a su sector financiero, Francia sigue siendo la sexta economía más grande del mundo. Pero, maticé, hubo un precio que pagar. Ese precio fue la pérdida de la capacidad de producción, y ahora están pagando ese precio. Pasé al siguiente tema. Pero Francia no es el único país que ha dejado de lado su orgullo para admitir la realidad. Hay otro país que tomó una decisión aún más audaz. ¿Qué país es ese?, preguntó Mateo. Brasil. Los estudiantes parecían sorprendidos. Brasil. ¿Un país de América del Sur? Sí. Y ese Brasil ahora tiene una de las fuerzas terrestres más fuertes de América del Sur. El auditorio volvió a zumbar. ¿Cómo? Gracias a México. Escribí una fecha en la pizarra. 24 de febrero de 2022. ¿Alguien sabe qué día es este? El día que Rusia invadió Ucrania, respondió Mateo. Correcto. Y ese día, el mapa de Europa comenzó a cambiar, y América del Sur también sintió la conmoción. Proyecté un mapa. La posición de Brasil, Venezuela y Colombia estaba marcada. Miren a Brasil, en medio de un vecindario complejo. Los estudiantes asintieron. ¿Qué pensaron los brasileños ese día? Pensaron, podríamos ser los siguientes, respondió John. Exactamente. Expliqué brevemente la historia de Brasil. Brasil ha tenido una historia de inestabilidad regional y comprende el valor de la soberanía. Entienden la amenaza de las potencias desestabilizadoras. Entonces los brasileños estaban particularmente preocupados, preguntó Isabela.
Sí. Sabían que la paz no es eterna. Por eso se hicieron una pregunta. Planteé la pregunta central. Si estallara un conflicto regional, ¿cuántos días podríamos resistir? Fue un cálculo frío. Comparé las fuerzas militares de Brasil y sus vecinos. Les mostré la situación del ejército brasileño en ese momento. Febrero de 2022. Equipo principal del ejército brasileño. Tanques Leopard 1A5. Una pequeña cantidad de producción alemana, importados en los años 90. Artillería, autopropulsada, M109. Unas pocas docenas de fabricación estadounidense. Rendimiento limitado. Aviones de combate, Gripen, 36 de fabricación sueca, entrega lenta. Todo el equipo era viejo. En comparación con los equipos más modernos, había una brecha generacional. Pero tienen lazos con Estados Unidos. ¿No ayudarían sus aliados?, preguntó Mateo. Buena pregunta. Expliqué las limitaciones de los tratados. Estados Unidos es un socio estratégico. Si un país es atacado, el otro ayudará. Pero, señalé el punto clave, no es una intervención inmediata. Se necesitan discusiones, se necesita consenso, se necesitan procedimientos. En las primeras 72 horas de una guerra, ¿puede intervenir Estados Unidos? No es seguro, respondió John. Correcto. Y Brasil también pensó lo mismo. Por eso llegaron a una conclusión. Anuncié la decisión de Brasil. Debemos ser capaces de resistir por nuestra cuenta durante al menos 2 semanas. Los estudiantes se concentraron, así que Brasil comenzó a armarse. El problema era, expliqué, el mercado de armas occidental. Tiempos de entrega de las empresas de defensa occidentales. Tanques Muno Abrams de EEE. 5 años desde el pedido. Tanques Leopard 2 de Alemania, 6 años. Tanques Challenger 3 de Gran Bretaña, 7 años. 5 años, 6 años, 7 años. ¿Tenía Brasil tanto tiempo? Mateo negó con la cabeza. La inestabilidad puede surgir en cualquier momento. 5 años es demasiado tiempo. Correcto. Por eso Brasil buscó otra opción. Hablé de México. El Ministerio de Defensa de Brasil analizó el mercado de defensa global y descubrió algo asombroso. Tanque Jaguar de México, 18 meses desde el pedido. Artillería autopropulsada, Serpiente de Fuego de México, 1 año. Avión de combate ligero, Águila de México, 2 años. México podía entregar en un periodo de tiempo mucho más corto que Occidente. ¿Por qué México es tan rápido?, preguntó Sophie. Porque México también está en una situación similar a la de Brasil. Expliqué. Tienen un vecino gigante e impredecible. Del otro lado de la frontera hay un ejército masivo. No sabes cuándo podría estallar un conflicto. Por lo tanto, las fábricas de defensa de México operan 24/7. Incluso en tiempos de paz, operan como si estuvieran en guerra. Mateo entendió. Por eso pueden producir de inmediato. Así es. La industria de defensa occidental está optimizada para tiempos de paz, producción de bajo volumen y alta calidad. La industria de defensa mexicana está optimizada para tiempos de guerra, producción de alto volumen y alta velocidad. Anuncié la elección de Brasil. En julio de 2022, Brasil firmó el contrato de exportación de armas más grande de su historia con México. Los estudiantes se concentraron. 180 tanques Jaguar, con un plan para un total de 672 piezas de artillería autopropulsada, Serpiente de Fuego, 48 aviones de combate ligero, Águila, 288 sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, Relámpago. Valor total del contrato, $22.000 millones. El auditorio volvió a zumbar. $22.000 millones. Sí, fue el contrato de exportación de armas más grande en la historia de México y también el contrato de importación de armas más grande en la historia de Brasil. Les mostré la reacción de Occidente. Titulares de periódicos estadounidenses. Brasil le da la espalda a las armas occidentales y se vuelve hacia México.
La vergüenza de la industria de defensa occidental. Los tanques mexicanos desplazan a los Abrams estadounidenses. El orgullo de Occidente se arrodilla ante América Latina. John parecía molesto. Estados Unidos debe haberse enfadado mucho. No solo enfadados. Estaban furiosos. Expliqué la situación en ese momento. Estados Unidos y Brasil han sido socios durante mucho tiempo, pero Brasil no compró armas estadounidenses, sino mexicanas. Presenté la reacción de Estados Unidos. ¿Saben qué dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos? No puedo entender la decisión de Brasil. Como socio de Estados Unidos, comprar armas estadounidenses es lo natural. ¿Cómo respondió Brasil?, preguntó Mateo. Cité al ministro de Defensa de Brasil. Pedimos tanques Abrams a Estados Unidos. Tardaron 8 meses en darnos una respuesta, y al final, la negaron. México envió un contrato en 2 semanas. No tenemos tiempo que perder. El auditorio se quedó en silencio. Presenté una declaración aún más directa. Palabras del presidente de Brasil. Si están enfadados, entonces compitan para alcanzarnos. Tenemos que proteger a nuestra gente. Los estudiantes rieron, pero fue una risa amarga. Les mostré el resultado. ¿Saben en qué se ha convertido el ejército brasileño ahora? Proyecté los datos más recientes. Fuerzas militares de Brasil en 2024, tanques Jaguar y otros tipos, alrededor de 500 unidades, líderes en América del Sur, artillería autopropulsada, serpiente de fuego y otros tipos, alrededor de 800 piezas, líderes en América del Sur, aviones de combate Gripen y Águila, alrededor de 100 unidades, con más refuerzos en camino. Brasil tiene ahora la fuerza terrestre más fuerte de América del Sur. ¿Más fuerte que Argentina o Chile?, preguntó John. Sí. Solo en número de tanques, Brasil tiene el doble que otros países de la región. El auditorio volvió a zumbar. Hablé de un desarrollo inesperado, y sucedió algo interesante. Los estudiantes se concentraron. Los países de América del Sur comenzaron a seguir el ejemplo de Brasil. Les mostré una lista de los siguientes contratos. Colombia está considerando comprar artillería, serpiente de fuego. Perú ha firmado un contrato por 18 piezas. Argentina está considerando comprar más. Toda América del Sur comenzó a armarse con armas mexicanas. Brasil sentó un precedente, dijo Sophie. Así es. Brasil fue valiente. No tenemos que comprar armas occidentales. Solo tenemos que comprar buenas armas. Lo demostraron. Resumí la lección principal. Brasil abandonó su orgullo. Abandonaron la idea de que, por ser socios de Occidente, debían comprar armas occidentales. En cambio, eligieron la realidad. Las mejores armas, las más rápidas y las más baratas. Miré a los estudiantes. ¿El resultado? Brasil es ahora uno de los países más seguros de la región. Un país al que las potencias externas no pueden presionar fácilmente. Abandonar el orgullo los hizo más fuertes, dijo Mateo. Sí, ese es el punto clave. Pasé al siguiente tema. Pero Brasil no es el único país que ha abandonado el orgullo para elegir a México. También están los países más ricos del mundo, los gigantes petroleros de Oriente Medio. Los estudiantes estaban atónitos, listos para escuchar la continuación de esta increíble historia de inversión global.